Hola a todos, nosotras somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Las diapositivas que a continuación les vamos a presentar son del área de manejo de postproducción en productos pecuarios, van dirigidas hacia el docente Jonifer Andrés Cáceres Silva. Los integrantes son Natalia Barón Rivera y Yuri Carolina Atencio. El tema que a nosotros nos correspondió fue la resolución 2674 del 2013 de julio 22, por la cual se reglamenta el artículo 126 del decreto ley 019 del 2012 y se dictan otras disposiciones. El ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas de la ley 9 de 1979, el artículo segundo del decreto ley 4107 del 2011 y el artículo 126 del decreto ley 019 del 2012, considerando que dicho artículo establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional requieran de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario según el riesgo. En mérito de lo expuesto anteriormente se resuelve que: título 1. Disposiciones generales. En el artículo 1 encontramos el objeto que es la presente resolución, que tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de fabricación, procesamiento, entre otras cosas. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplican en todo el territorio nacional a las personas naturales, al personal manipulador de alimentos, a las personas jurídicas que fabriquen, envasen, procesen, entre otros. Parágrafo. En este se exceptúa de la aplicación de la presente resolución del Sistema Oficial de Inspección de Vigilancia y Control de la Carne. Artículo 3. Definiciones para efectos de la presente resolución. Adóptense las siguientes definiciones. La actividad acuosa, que es la cantidad de agua disponible en un alimento necesario para el crecimiento y otras cosas. Alimento. Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Alimento adulterado. Es aquel al cual se le ha sustraído partes de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no por otras sustancias, o que haya sido adicionado con sustancias no autorizadas. Alimento alterado. Es el alimento que sufre modificación o degradación parcial o total, el cual se encuentra por fuera de su vida útil o no esté siendo almacenado bajo las condiciones necesarias. Alimento contaminado. Es aquel que presenta o contiene agentes o sustancias extrañas. Alimento de mayor riesgo en salud pública. Son aquellos que pueden contener microorganismos o patógenos y favorecer la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos patógenos. Alimentos de menor riesgo en salud pública. Los alimentos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y normalmente no favorecen su crecimiento. Alimento derivado de un organismo genéticamente modificado. Es el derivado en su totalidad o en una parte de un organismo genéticamente modificado. Alimento de riesgo medio en salud pública. Son los que pueden contener microorganismos o patógenos, pero no favorecen su crecimiento debido a las características del alimento.
Alimento fraudulento es aquel que se designa o expenda con nombre o calificativo distinto al que le corresponde, su envase, rótulo, etiqueta, entre otras. Alimento perecedero es aquel que en razón con su composición, características fisioquímicas y biológicas puede experimentar la alteración diversa naturaleza en un tiempo determinado. Ambiente. Cualquier área interna o externa determinada físicamente que forma parte del establecimiento destinado a la fabricación. Buenas prácticas de manufactura. Son los principios básicos y prácticos que generan higiene en cuanto a la manipulación y preparación y elaboración de almacenamiento. La comercialización es el proceso general de promoción de un producto. Concepto sanitario es el concepto emitido por la autoridad sanitaria una vez realizada la inspección, vigilancia y control. Desinfección, descontaminación del diseño sanitario. Estos son la desinfección y descontaminación, es el tratamiento fisioquímico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento. Y el diseño sanitario es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos o utensilios, entre otros. Envase primario es el artículo que está en contacto directo con el alimento. Envase secundario es el artículo que está diseñado para dar protección adicional al alimento. El terciario es el que está diseñado para facilitar la manipulación y transporte de varias unidades de envases. El equipo es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes y tuberías, vajillas para estos alimentos y sus materias primas. Expendio de alimentos es el establecimiento destinado a la venta de los alimentos para el consumo humano. Fábrica de alimentos es el establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones tecnológicas ordenadas e higiénicas. Higiene de los alimentos, todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor. La infestación es la presencia y manipulación de las plagas que puedan contaminar el producto. Ingredientes primarios son elementos constituyentes de un alimento o materia prima para alimentos. Ingredientes secundarios son los elementos contribuyentes de un alimento o materia prima para dichos alimentos. El insumo comprende en los ingredientes, envases y embalajes de los alimentos. La limpieza es el proceso o la operación de alimentos de residuos u otras materias extrañas. El lote y la manipulación de alimentos es la cantidad determinada de unidades de un alimento de características similares o fabricadas, y el manipulador de alimentos es toda persona que invierte directamente, forma permanente u ocasional en la fabricación. La materia prima son las sustancias naturales o artificiales que se elaboran para el alimento. El medio de transporte es cualquier nave o aeronave con la cual transportan y movilizan las mercancías. La notificación sanitaria es el número consecutivo asignado por la autoridad sanitaria competente. El organismo genéticamente modificado es cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de genético. Permiso sanitario, acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente. La plaga es cualquier animal, incluyendo pero no limitado a aves, roedores, artrópodos, entre otros. Proceso tecnológico es la
secuencia de etapas u operaciones que se aplican en las materias primas y demás ingredientes para obtener un alimento. Registro sanitario es el acto administrativo expedido por la cual la autoridad sanitaria competente mediante la cual autoriza a una persona para fabricar y procesar este producto. Plaga, proceso tecnológico. La plaga es cualquier animal. Como les dije anteriormente, con el proceso tecnológico. El registro sanitario es el acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos. Es el conjunto de actividades que le permite a las autoridades competentes la recolección de información permanente y continua. Artículo 4. Clasificación de alimentos para consumo humano. El INVIMA, a través de la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Comisión Revisora, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la presente resolución, propondrá al Ministerio de Salud y Protección Social la clasificación de alimentos para el consumo humano. Título 2. Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Artículo 5. Buenas prácticas de manufactura. Son las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, entre otras. Localización y accesos. Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. Diseño y construcción. Es la edificación que debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes que puedan afectar la realización del producto. Abastecimiento del agua. Es para poderse utilizar, debe ser de calidad, debe ser un agua potable, cumplir con todas las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Disposición de residuos líquidos. Se dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección y el tratamiento y la disposición de aguas residuales aprobadas por la autoridad competente. Disposición de residuos sólidos. Estos son los que generan y deben ser ubicados de manera tal que no representen riesgos de contaminación al alimento, a los ambientes o a superficies de potencial en contacto con este. Instalaciones sanitarias. Se deben disponer de estas instalaciones sanitarias en cantidades suficientes, tales como servicios sanitarios y vestidores. Artículo 7. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. Estas áreas de elaboración de los productos son objeto de la presente resolución, que se deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y construcción. Pisos y drenajes. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos. Paredes. En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser materiales resistentes, colores claros e impermeables y no absorbentes, de fácil limpieza y desinfección. Los techos. Estos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la contaminación de suciedad, la condensación y la formación de hongos y levaduras, y que el desprendimiento superficial sea más fácil para poder hacerles la limpieza y el mantenimiento.
ventas y otras aberturas. Estas en ventanas y otras aberturas. Estas en las paredes deben construirse de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y desinfección. Las puertas deben tener una superficie lisa, no absorbente, y deben ser resistentes y de superficie amplia. Al igual que las escaleras, los elevadores y las estructuras complementarias, rampas, plataformas, la iluminación. Los establecimientos hacen referencia en el artículo 2 de la presente resolución que tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventas, claraboyas y lámparas convenientemente distribuidas. La ventilación. Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa e indirecta, los cuales no deben crear condiciones que contribuyan con la contaminación de estas o a la incomodidad del personal. Capítulo 2. Equipos y utensilios. En el artículo 8, las condiciones generales, los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación de estos dependen del tipo de alimento, materia prima, dependen de la tecnología a emplear y de máxima capacidad de producción prevista. Artículo 9. Condiciones específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones. Deben tener el manejo de alimentos. Al hacerlo, deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección. Los recipientes usados para materias no comestibles y desechos deben ser a prueba de limpieza, bien esterilizados y todo para poderse utilizar. Artículo 10. Condiciones de instalación y funcionamiento. Los equipos y utensilios requerirán de las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes. Capítulo 3. Personal manipulador de alimentos. Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos. Contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud o no para manipulación de alimentos. Debe efectuarse el reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas. En todos los casos, como resultado de la valoración médica, se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para manipulación del alimento. Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación y educación sanitaria, principios básicos y buenas prácticas de manufactura, higiénicas y en manipulación de alimentos. Artículo 13. Plan de capacitación. Este plan debe contener al menos los siguientes aspectos: metodología, duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. Parágrafo 1. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se colocarán sitios estratégicos, avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la manipulación de alimentos. Parágrafo 2. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control de los puntos del proceso.
Artículo 14. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Todo manipulador de alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección. Capítulo 4. Capítulo 5. Requisitos higiénicos de fabricación. Artículo 15. Resoluciones 1506 del 2011 o la 683 de 2012. Todas las materias primas e insumos para la fabricación, así como las actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos descritos en este capítulo para garantizar la inocuidad del alimento. Artículo 16. Materias primas e insumos. Las materias primas e insumos para las actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envase y almacenamiento de alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos. La recepción de materias primas deben realizarse en condiciones en que eviten la contaminación y alteración y daños físicos. Toda materia prima debe poseer una ficha técnica, la cual debe estar a disposición de la autoridad sanitaria. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados. Las materias primas deben someterse a limpieza con agua potable. Deben ser conservadas por congelación y cuando requieran de descongelación tienen que realizarse con un control para evitar que los microorganismos que contienen se desarrollen. Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las etapas de proceso deben almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y alteración. Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios independientes. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que se destinan a elaboración o a envasado del producto. Artículo 17. Envases y embalajes. Los envases y embalajes deben cumplir con ciertos requisitos. Estos deben ser fabricados con materiales que garanticen la inocuidad del alimento. El material del envase y embalaje debe ser adecuado y deben no haber sido utilizados previamente para fines diferentes que puedan ocasionar contaminación del alimento. Los envases y embalajes que estén en contacto directo con el alimento antes de su envase, aunque sea en forma temporal, deben permanecer en un buen estado. Los envases y embalajes deben almacenarse en un sitio exclusivo para este fin, en condiciones de limpieza y debidamente protegidos. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012, 834 y 835, 2013. Artículo 18. Fabricación. Las operaciones de fabricación deben cumplir con los siguientes requisitos. Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de envasado y almacenamiento, deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento de microorganismos y evitar la contaminación del alimento. Se debe establecer y registrar todos los procedimientos de control físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos en los puntos críticos del proceso de la fabricación con el fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla
de saneamiento, incumplimiento de especificaciones o cualquier defecto de calidad e inocuidad de las materias primas o el alimento. Artículo 19. Envasado y embalado. Las operaciones de envasado y embalado de los alimentos o materias primas deben cumplir con los siguientes requisitos. El envasado y embalado debe hacerse en condiciones que impidan la contaminación de alimento o materias primas y deben realizarse en un área exclusiva para este fin. Se debe realizar identificación de lotes. Cada envase y embalaje debe llevar marcado o grabado la identificación de la fábrica productora y el lote de fabricación. Se debe realizar registros de elaboración, procesamiento y producción. Todo producto al momento de salir de la planta de proceso, independiente de su destino, debe encontrarse debidamente rotulado de conformidad con lo establecido en la reglamentación sanitaria vigente. Artículo 20. Prevención de la contaminación cruzada. Con el propósito de prevenir la contaminación cruzada, se debe cumplir los siguientes requisitos. Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y almacenamiento se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación de los alimentos por contacto directo o indirecto con materias primas que se encuentren en las fases iniciales del proceso. Cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas fases del proceso de fabricación, el personal manipulador debe lavarse las manos entre una y otra operación en el proceso de la elaboración. Todo equipo y utensilio que haya sido utilizado debe desinfectarse y limpiarse cuidadosamente antes de ser nuevamente utilizado. Capítulo 5. Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad. Artículo 21. Control de calidad e inocuidad. Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, embalado, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad e inocuidad apropiados. Artículo 22. Sistema de control. Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad en el cual deben ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, desde la obtención de materias primas e insumos hasta la distribución de productos terminados, el cual debe contar como mínimo con los siguientes aspectos. Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Documentación sobre planta, equipos y procesos. Los planes de muestreo, el control y el seguimiento de calidad. Parágrafo 1. El responsable del establecimiento podrá aplicar el sistema de aseguramiento de la inocuidad mediante el análisis de peligros y puntos de control crítico, APPCC, o de otro sistema que garantice resultados similares. Parágrafo 2. En este caso, de adoptarse el sistema de aseguramiento de la inocuidad mediante el análisis de peligros y punto de control crítico. Artículo 23. Laboratorios. Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen alimentos deben tener acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos
propio o externo. Artículo 24. Obligatoriedad de profesional o personal técnico. Los establecimientos que fabriquen, procesen, elaboren o envasen alimentos de alto riesgo en salud pública deben contar con los servicios de tiempo completo de personal técnico idóneo en las áreas de producción y control de calidad de alimentos, quien debe tener a cargo el programa de capacitación del personal manipulador de alimentos. Parágrafo. Los establecimientos que fabriquen, procesen, elaboren o envasen alimentos de riesgo medio o bajo en salud pública deben contar con los servicios de personal técnico idóneo. Artículo 25. Garantía de confiabilidad de las mediciones. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento de que trata esta resolución debe garantizar la confiabilidad de las mediciones que se realizan para el control de puntos o variables críticas del proceso, para lo cual deben tener implementado un programa de calibración de los equipos e instrumentos de medición que se encuentren relacionados con la inocuidad del producto procesado. Capítulo 6. Saneamiento. Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un plan de saneamiento, el cual debe consistir en la limpieza y desinfección, desechos sólidos, condición, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos, control de plagas, abastecimiento o suministro de agua potable. Capítulo 7. Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos y materias primas para alimentos. Artículo 27. Condiciones generales. Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización deben evitar la contaminación, la proliferación de microorganismos y el deterioro o daño del envase o embalaje. Artículo 28. Almacenamiento. Las operaciones de almacenamiento deben cumplir con las siguientes condiciones. Deben llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de garantizar la rotación de los productos. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación de aire que requiere el alimento, materia prima o insumo. El almacenamiento de los insumos, materias primas y productos terminados se realizará de manera que se minimice su deterioro. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizará ordenadamente en pilas o estivas. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas o insumos, no podrán realizarse actividades diferentes a estas. El almacenamiento de los alimentos y materias primas devueltos a la empresa que se encuentren dentro de sus instalaciones con fecha de vencimiento caducada debe realizarse en un área o depósito exclusivo. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por necesidades de uso se encuentran dentro de la fábrica debe etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo.
Artículo 29. Transporte. El transporte de los alimentos y sus materias primas se realizará cumpliendo las siguientes condiciones. En condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados y congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento y las condiciones de refrigeración o congelación. Los medios de transporte que poseen sistema de refrigeración o congelación deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas. Revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas con el fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones. Los medios de transporte y recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materias primas deben estar fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con diferente riesgo en salud pública siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias primas con sustancias peligrosas. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda transporte de alimentos. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios. Parágrafo. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo o medio de transporte y por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. Artículo 30. Distribución y comercialización. Durante las actividades de distribución y comercialización de alimentos y materias primas debe garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos. Parágrafo 1. Los alimentos y materias primas que requieran refrigeración durante su distribución deben mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el destino final. Parágrafo 2. Cuando se trata de alimentos y materias primas que requieren congelación, estos deben conservarse a las temperaturas necesarias de acuerdo a las características del producto. Artículo 31. Expendio de alimentos. El expendio de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones. Garantizar la conservación y protección de los alimentos. Contar con la infraestructura adecuada. Disponer de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y congeladores adecuados para aquellos alimentos que requieren condiciones especiales de refrigeración o congelación. Cuando en un expendio de alimentos se realicen actividades de almacenamiento, preparación, insumo y consumo de alimentos, las áreas respectivas deben cumplir con las condiciones señaladas para estos fines en la presente resolución. Parágrafo 1. La persona natural o jurídica propietaria del establecimiento será el responsable solidario con el fabricante y distribuidor de mantenimiento de las condiciones sanitarias de los productos, alimentos que se expendan en ese lugar. Parágrafo 2. Los productos que se comercialicen en los expendios deben estar rotulados de acuerdo con el establecimiento de la resolución 5109 del 2005 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Capítulo 8. Restaurantes y establecimientos gastronómicos. Artículo 32. Condiciones generales. Los restaurantes y establecimientos destinados a la preparación y consumo de alimentos cumplirán con las siguientes condiciones sanitarias generales. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.
Sus áreas deben ser independientes de cualquier tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como dormitorio. Se localizarán en sitios secos, no inundables y en terrenos de fácil drenaje. No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y sitios que puedan ser criaderos de insectos. Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos. Deben disponer de suficiente abastecimiento de agua potable. Contarán con un servicio sanitario en cantidad suficiente para uso público, salvo que para limitaciones de espacio físico no lo permita, caso en el cual se podrían utilizar los servicios sanitarios de uso del personal que labora en el establecimiento o los ubicados en centros comerciales, los cuales deben estar separados por sexo y debidamente dotados y estar en perfecto estado de funcionamiento y aseo. Artículo 33. Condiciones específicas de área de preparación de alimentos. El área de preparación de alimentos cumplirá con las siguientes condiciones. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2 grados del 2% y al menos un drenaje de 10 centímetros. Las paredes deben ser de colores claros. Los techos deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación de suciedad. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente. Deben disponerse de suficiente adecuados y bien ubicados recipientes. Debe disponerse de recipientes de material sanitario para el almacenamiento de desperdicios orgánicos debidamente tapados. Se prohíbe el acceso de animales y la presencia de personas diferentes a los manipuladores de alimentos. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas. Artículo 34. Equipos y utensilios. Los equipos y utensilios empleados en los restaurantes y establecimientos gastronómicos deben cumplir con las condiciones establecidas en el capítulo 2 de la presente resolución. Artículo 35. Operaciones y preparación y servicio de alimentos. El recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servido de alimentos se hará en un lugar limpio. Los alimentos o materias primas crudos, tales como hortalizas, frutas, carnes, etc., que se utilicen en la preparación de los alimentos deben ser lavados con agua potable. Las hortalizas y frutas se deben consumir bien lavadas y desinfectadas. Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y productos de pesca deben almacenarse en un recipiente separado bajo condiciones de refrigeración o congelación y no podrán almacenarse conjuntamente en productos preparados o listos para consumo. El personal que está directamente vinculado a la preparación o servido de los alimentos no debe manipular dinero simultáneamente. Los alimentos y bebidas expuestos para la venta deben mantenerse en vitrinas. El lavado y desinfección de utensilios debe hacerse con agua potable, corriente, jabón o detergente y cepillo. Artículo 36. Responsabilidad. Propietario. La administración del establecimiento y el personal que labore como manipulador de alimentos serán responsables de la inocuidad y la protección de los alimentos preparados y expendidos al consumidor. Parágrafo 1.
Los manipuladores de alimentos de los restaurantes y establecimientos gastronómicos deben recibir capacitación sobre manipulación higiénica de alimentos. Parágrafo 2. La autoridad sanitaria competente en cumplimiento de sus actividades de inspección, vigilancia y control verificará el cumplimiento de la capacitación de los manipuladores de alimentos a que se refiere el artículo. Título 3. Vigilancia y control. Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. Artículo 37. Obligatoriedad de registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener registro sanitario, permiso sanitario y o notificación sanitaria. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales como granos, frutas y hortalizas frescas, miel de abejas y los otros productos apícolas. Los alimentos de origen animal crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados para la utilización exclusiva por industria y el sector gastronómico. Capítulo 2. Registros y otras disposiciones. Artículo 38. Registro o permiso sanitario. Los registros para expedir el registro o permiso sanitario son: para alimentos nacionales, formato de solicitud que establezca el INVIMA debidamente suscrito por el representante legal cuando se trate de persona jurídica, por el propietario del producto cuando se trate de persona natural o por el respectivo apoderado. Ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que la composición del producto debe especificar las concentraciones de los aditivos alimentarios que tengan establecida una dosis máxima de uso y sean utilizados en la elaboración del producto. Para alimentos importados, formato de solicitud que establezca el INVIMA debidamente suscrito por el representante legal. Ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que la composición del producto debe especificar las anteriores concentraciones mencionadas. Certificado de venta libre de producto expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o quien haga sus veces, en el cual conste que el producto es apto para el consumo humano. Autorización de fabricación al importador para importar, distribuir, comercializar y ser el titular del registro sanitario o permiso sanitario del producto, objeto del trámite en la República de Colombia, según sea el caso. Artículo 39. Vigencia y renovación del registro y del permiso sanitario. El permiso sanitario tendrá una vigencia de 7 años y podrá ser renovado sucesivamente por periodos iguales. La solicitud de la renovación la deberá realizar el titular del permiso 3 meses antes de la fecha de su vencimiento, para lo cual deberá acreditar la documentación exigida en la presente. Artículo 40.
Notificación sanitaria para alimentos nacionales. Formato de solicitud de notificación sanitaria que establezca el INVIMA. Ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA. Para alimentos importados, formato de solicitud que establezca el INVIMA debidamente suscrito por el representante legal. Ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA. Certificado de venta libre del producto expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o quien haga sus veces. Autorización de fabricación al importador para importar, distribuir, comercializar y ser el titular de la notificación sanitaria del producto. Artículo 41. Vigencia de la notificación sanitaria. La notificación sanitaria tendrá una vigencia de 10 años y podrá ser revocada sucesivamente por periodos iguales. La solicitud de la renovación la deberá realizar el titular de la notificación 3 meses antes de que la fecha de su vencimiento, para lo cual deberá acreditar la documentación exigida en la presente resolución. Artículo 42. Registro, permiso o notificación sanitaria para varios productos. Se podrán amparar alimentos bajo un mismo registro, permiso o notificación sanitaria en los siguientes casos. Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes con la misma marca comercial. Cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el titular y el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurídica. Los alimentos con la misma composición básica que solo difieran en los ingredientes secundarios. El mismo producto alimenticio en diferentes presentaciones comerciales. Los alimentos de origen vegetal con el mismo nombre específico en diferentes variedades. Artículo 43. Modificaciones. Cualquier cambio en el registro, permiso o notificación sanitaria deberá reportarse ante el INVIMA, quien lo tramitará conforme al procedimiento para el fin que tenga implementado. Artículo 44. Competencia para expedir registro, permiso y notificación. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, expedirá los registros, permisos y notificaciones sanitarias para los alimentos, así como la renovación y modificación de los mismos. Parágrafo. El INVIMA podrá delegar las competencias a que refiere este artículo en las entidades territoriales. Artículo 45. Modalidades de expedición de los registros, permisos y notificaciones sanitarias. Los registros, permisos y notificaciones sanitarias de los alimentos que se conocerán para fabricar y vencer, fabricar, envasar y vender, importar y vender, importar, envasar y vender. Artículo 46. Norma para alimentos importados. Los alimentos importados deben cumplir con normas y reglamentos sanitarios expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, podrá aplicar las normas de Códex y alimentarios en el evento en que no exista una normativa nacional específica para un producto importado. Artículo 47. Responsabilidad. El titular del registro, notificación o permiso sanitario deberá cumplir en todo momento
con la reglamentación sanitaria vigente, condiciones de producción y el aseguramiento del control de calidad exigida, presupuestos bajo los cuales se concede el registro, permiso o notificación sanitaria. Capítulo 3. Revisión de oficio. Artículo 48. Revisión. El INVIMA podrá ordenar en cualquier momento la revisión de un alimento amparado con registro, permiso o notificación sanitaria con el fin de determinar si el alimento y su comercialización se ajustan a las condiciones del registro, actualizar las especificaciones y metodologías analíticas de acuerdo con los avances científicos y adoptar las medidas sanitarias necesarias cuando se conozca información nacional o internacional acerca de un ingrediente o componente del alimento que pongan en peligro la salud de los consumidores. Artículo 49. Procedimiento para la revisión. Procedimiento a seguir para la revisión del registro, permiso o notificación será el siguiente. Mediante acto motivado y previo concepto de la Sala Especializada de Alimentos de la Comisión Revisadora, se ordenará la revisión de oficio del registro, permiso o notificación sanitaria de alimento. Esta decisión se notificará a los interesados dentro de los 5 días hábiles siguientes al envío de la citación. El acto de revisión dispondrá la presentación ante el INVIMA de los estudios, justificaciones técnicas, plan de cumplimiento o ajustes que se consideren del caso, dependiendo de las razones que motiven la revisión, por lo cual se fijará un término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación. Si los motivos que generen la revisión de oficio se desprenden que pueden existir terceros afectados o interesados con la decisión. Durante el término de los 10 días para la presentación de los estudios y demás a que refiere el literal de este artículo, el INVIMA podrá realizar los análisis de alimentos y sus componentes. Con base en lo anterior y con la información y documentación a que se refiere el literal A del presente artículo, el INVIMA adoptará la decisión pertinente mediante resolución motivada. Si la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de las normas sanitarias, el INVIMA procederá a adoptar las medidas y a iniciar los procesos sancionatorios que correspondan, así como a dar aviso a otras autoridades si fuera el caso. Capítulo 4. Inspección, vigilancia y control. Artículo 50. Inscripción. A partir del 6º mes siguiente a la publicación de la presente resolución, las personas naturales o jurídicas propietarias del establecimiento en funcionamiento dedicados a las actividades dispuestas en el presente reglamento deberán inscribirse ante la autoridad sanitaria competente. Asimismo, y de manera permanente deberán informar de manera inmediata a la autoridad sanitaria competente cualquier cambio de propiedad, razón social, ubicación, cierre temporal o definitivo del mismo. Artículo 50. 51. Inspección, vigilancia y control. Las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos que fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, importen, exporten y comercialicen alimentos para el consumo humano y materias primas para alimentos que realizan
de acuerdo con el modelo de inspección, vigilancia y control que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. Artículo 52. Procedimiento sancionatorio. Autoridades sanitarias podrán adoptar medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido en la Ley 09 de 1979, siguiendo el procedimiento contemplado en la Ley 1437 del 2011 y las normas que lo modifiquen a Capítulo 4. Disposiciones finales. Artículo 53. Transitorio hasta por un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de publicación del presente resolución. Los alimentos que se comercialicen en el territorio nacional seguirán cumpliendo los requisitos sanitarios establecidos en el decreto 3075 de 1997. Parágrafo. Los registros sanitarios expedidos por el INVIMA en los términos establecidos en el decreto 3075 de 1997 mantendrán su vigencia por el tiempo en que fueron otorgados y para su renovación deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente resolución. Artículo 54. Notificación. La presente resolución será notificada a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el ámbito de los convenios comerciales en el que sea parte Colombia. Artículo 55. Vigencia y derogatorias. De conformidad con el numeral 5 del artículo 9 de la Decisión Andina 562, la presente resolución, salvo lo dispuesto en los artículos 4 y 50, empezará a regir después de 12 meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial para que los fabricantes, procesadores, preparadores, envasadores, almacenadores, transportadores, distribuidores, importadores, exportadores y comercializadores de alimentos y los demás sectores obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución puedan adaptar sus procesos y o productos a las condiciones aquí establecidas y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Publíquese y notifíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, Distrito Capital, 22 de julio del 2013. El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe. Nota publicada en el Diario Oficial 48-86-2 de julio 25 del 2013. Gracias.